Bueno, señoras y señores, y el día de hoy otra entrevista fabulosa, otra historia increíble que llega aquí a su podcast Viva Canadá. El día de hoy estamos con Luis Francisco Piraván Cruz. Él también es colombiano, al igual que yo, y tiene una historia muy interesante que contarnos al emigrar a Canadá como estudiante y con su familia. Bueno, Luis Francisco, bienvenido aquí a Viva Canadá. Hola Henry, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que se abran estos espacios para darle a conocer a la gente pues las experiencias que uno ha vivido, ya que cada persona tiene una historia diferente. Muy bien, Luis Francisco, aquí eres bienvenido. Bueno, Luis Francisco, y queremos que nos cuentes tu historia. Queremos saber cómo empieza este sueño de venir a Canadá. Bueno, este sueño empieza más o menos en enero del 2018. Pues yo me encuentro trabajando, yo soy ingeniero civil y trabajaba para una constructora, pero había hecho una especialización y no veía como los frutos de esa especialización representados pues en un mejor cargo o en un aumento. Entonces empecé a mirar esas opciones. Siempre quise estudiar en el exterior. Y en ese momento empezamos con mi novia, que ahora es pues mi esposa, a mirar las opciones que teníamos para venir a estudiar. Bueno, muy interesante saber que estabas mirando las opciones no solo de tu parte, sino también con tu novia en aquel momento que después sería tu esposa. Este hecho de que no vinieras solo, de que vinieras acompañado y sabiendo que tu esposa pues tiene una hija, ¿qué tanto influyó o qué tanto marcó una diferencia en cuanto a tu proceso de migración a Canadá? Totalmente, eso hizo que el gap que teníamos de búsqueda se redujera considerablemente, prácticamente a 2 países que son aptos para o que reciben gente, como lo son Australia y Canadá, que son países aptos para migrar con familia. Entonces empezamos a discutir cuál de las 2 opciones era mejor. Nos dateamos pues a través de agencias, de compañías, pero definitivamente pues el primer aspecto y el que nos hizo decidir fue la distancia. Los 2 o los 3 somos demasiado familiares y el hecho de tener a nuestras familias lejos a esa distancia, 24 horas en avión más o menos de donde podíamos estar, pues eso sí hizo que quisiéramos más aún Canadá sobre otros países. Interesante esto de la distancia, y es que hay que tener en cuenta que tanto Luis Francisco como yo estamos en la ciudad de Toronto, y en Toronto hay un vuelo directo de Toronto a Bogotá que toma alrededor de 6 horas en Air Canada. Esto de verdad simplifica mucho los trámites de vuelo y simplifica mucho el poder llegar rápido al país de uno en caso de querer hacerlo. Bueno, Luis Francisco, se decidieron por venir a Canadá. ¿Cuáles fueron estos primeros pasos que ustedes dieron para buscar este sueño canadiense? Bueno, pues nuestra historia comienza con lo primero, que es la acreditación del nivel de inglés. Eso empezó aproximadamente en abril del 2018. Decidimos que yo era el que iba a estudiar por costos. Lastimosamente pues el idioma no me alcanzó en ese momento. A la par íbamos haciendo la visa de turismo. Por ese lado también nos la negaron, y eso que pues entre los dos tenemos un historial de viajes que respaldaba pues que habíamos salido del país, pero como para viajar en pareja uno tiene que demostrar o estar como mínimo en unión libre, cosa que no teníamos en ese momento. Entonces pues la negación de la visa fue inmediata, incluso haciendo los trámites de notaría para certificar una unión libre, y eso seguramente nosotros decimos que todas esas cosas, los detalles, y tal como lo menciona Henry en su primer podcast, hay que atar hacia atrás para saber por qué pasan esas cosas. Entonces pues casi que el sueño canadiense se nos había desvanecido durante el 2018, pero yo personalmente siempre tuve ese propósito de sacar adelante, ya fuera acá o en otro país, igual tenía que certificar el inglés. Entonces me preparé durante más o menos 3 meses en un centro de idiomas pues para acreditar el idioma. Pues con mucho éxito lo logré, me fue muy bien, y ahí mismo me presenté al college, porque una de las cosas que nos habíamos hablado era que yo me fuera solo, pero lastimosamente pues yo no me atrevía a dejar a mi novia, y no quería, y ese era un sueño de los dos y lo estábamos haciendo los dos porque
es un sacrificio de los dos, no solo es de la persona que viene a estudiar y el tiempo, sino también de la persona que deja también sus sueños atrás, su vida laboral, por alguien más. Entonces eso lo hace pensar a uno mucho demasiado las cosas. Bueno, y muy interesante saber que no te considerabas estar solo, sino que te ibas con tu familia. Y yo creo que aquí hay muchas personas, incluso conocidos que tengo, que lo piensan dos veces antes de venir a Canadá o antes de emprender un viaje de estos porque están con su familia. Ya tienen una familia, ya tienen de pronto hijos, ya están casados y lo ven cada vez más lejos porque piensan que no es posible. Bueno, Luis Francisco, decidieron ir a Canadá, certificaste el nivel de inglés. ¿Qué seguía ahora? Encontrar una institución para estudiar. ¿Cómo se da esta búsqueda? Exactamente, pues nosotros, en vista de lo que nos había pasado, pues no continuamos con la compañía con la que nos estaba asesorando y lo empezamos a hacer por nuestros propios medios. En una de las ferias que hacen allá en Colombia, en Corferias, conocimos a la persona, en ese caso es un representante de varios colleges, y nos ayudó dándonos la idea de volver a aplicar directamente, además por el permiso de estudios y el permiso de trabajo de mi esposa y el permiso de estudio de mi hija. Y ahí empezaron todos los preparativos. Me presenté, pues ya tenía la acreditación del idioma. Casi que a las 2-3 semanas recibí la aceptación del college y empezaron ahí sí realmente los preparativos de nuevo para presentarnos a la visa, para de verdad pues empezar como debe ser todo el proceso, la suficiencia económica, los lazos de arraigo que uno tiene en el país, porque pues uno debemos, aunque el plan sea emigrar a Canadá, pues uno en esa visa de estudiante precisamente va a estudiar y no puede poner otros propósitos como yo me quiero quedar y eso, porque para los oficiales migratorios nos recomendaban que no hiciéramos eso, aunque el propósito es ese. Inicialmente yo venía a estudiar, entonces todo ese proceso de la visa fue el más angustioso, creería yo. Fue un corre-corre de conseguir los papeles, las certificaciones, pero pues gracias también a familiares míos, y lo puedo decir abiertamente, pues mi abuelo ha sido yo creo que la persona más influyente en mi vida, después de ya lo que es mi esposa, mi madre, mi papá, mi hermano, y él siempre me apoyó con eso, aunque le daba mucha tristeza, pero él entendió eso y me apoyó totalmente. Entonces eso permitió pues que pudiera acceder al college. Finalmente ya los preparativos, ya luego empieza como la compra de las maletas, la ropa de invierno. No compré nada de ropa de invierno, precisamente porque aquí se consigue mucho más económica, sobre todo las chaquetas y eso. Bueno, muy interesante esto porque siempre tenemos una persona que nos ayuda, una persona que nos impulsa a hacer este sueño realidad, y pues en tu caso pues fue tu abuelo y también pues tu familia. Bueno, empezaron los preparativos ya para viajar. Nos cuentas que compraste las maletas, todo esto, y habían algunas cosas que no son tan fáciles de cuadrar desde Colombia, de coordinarlas desde tu país, como por ejemplo el tema de la vivienda. Por ejemplo, tú nos cuentas que tienen una hija y pues la hija tiene que ir al colegio. ¿Y cómo se cuadra ese tema? ¿Cómo se coordina, por ejemplo, cómo coordinaron ustedes el tema de la vivienda desde Colombia? ¿Cómo coordinaron ustedes el tema del colegio de la niña? Bueno, pues eso sí, puedo decir que corrimos con muy buena suerte de una persona que nos ayudó. Es la misma persona que nos arrendó nuestra primera vivienda. Ella es una conocida de mi tía, y desde el principio nos pusimos en contacto pues porque estábamos cuadrando ese primer sitio donde llegar, y se dieron las oportunidades en su momento pues para que ellos venían a Colombia y nosotros estábamos en la casa de ellos, de tal forma que les ayudábamos pues con el pago de la renta, y a su vez ella nos ayudó, ellos averiguando los datos del colegio, para el colegio de mi hija, de Sofía, porque cada colegio, pues por ejemplo acá en Toronto, en la zona en que uno vive, si quiere, pues es un colegio público que son de muy buena calidad, cada zona tiene asignado su colegio, entonces uno no puede estar de pronto en otra zona, o no es tan fácil que esa primera vez le avalen a uno que el niño esté viendo en otra zona, y más que uno no tiene cómo movilizarse. Las rutas del colegio se movilizan pues alrededor de esa zona. Se llenaron los formularios hasta donde se pudo. Nos ayudó, inclusive me llamaron directamente del colegio para los siguientes pasos, pero como no estábamos acá, entonces nos dijeron: tranquilos, ustedes tienen el cupo, ahora lo que tienen que esperar es a que ustedes lleguen y nos entregan unos certificados
en nuestro caso fue un colegio católico del Toronto School Board District, necesitaban los ciertos documentos como el certificado de bautismo, la partida de nacimiento, todas esas cosas que solo estando acá y en vivo los podíamos entregar. Bueno, llegan los primeros días a Canadá, llega el día en que ponen un pie en este país. ¿Cuáles son las esperanzas que se tenían ese día? ¿Cuáles eran las expectativas que se tenían ese día que llegaron a Canadá? Pues me voy un poquitico para atrás, unas horas antes de salir de Colombia. Yo creo que ese fue el único día que tuve miedo de llegar acá. Esas horas previas. Nosotros volábamos en el vuelo de Avianca que hace escala en San Salvador y ese vuelo sale a las 5 de la mañana, entonces casi que uno no duerme y esa noche pues obviamente yo con mi familia pues fueron momentos como muy nostálgicos porque era el último momento de que podíamos estar. También mi esposa con su familia porque pues nos dividimos en ese momento, no teníamos dónde vivir cuando nos casamos y vivíamos aquí y allá, variando de casa. Esa noche fue cuando realmente magnifiqué todo lo que se me venía encima, que no solo empezaba una vida en un nuevo país, sino empezaba realmente mi vida matrimonial, una familia nueva, con mucho amor, con muchas ilusiones por triunfar, ansiosos por saber lo que se nos venía, pero todo se fue dando poco a poco. Los señores que nos arrendaron la casa, pues muy amablemente nos recogieron en el aeropuerto, nos esperaron un montón de tiempo porque en ese momento llegaban cientos de vuelos y mucha gente solicitando los permisos, una cosa que se llama el Social Insurance Number, que es como el código que uno tiene acá en Canadá que le sirve para todo y lo necesita para todo, si quiere hacer algo. Nos recibieron muy amablemente y ese fue el primer día que llegamos acá. Después de eso pues nos dimos cuenta que estábamos viviendo pues 5 personas ahí en la casa, nosotros 3 y ellos 2, y lastimosamente pues la convivencia no era tan fácil porque éramos 2 familias con 2 costumbres muy diferentes. Pues nosotros habíamos como acordado en su momento de que nosotros quedamos con la casa de eso, pero lastimosamente pues las cosas no se dieron. Mi esposa, María Camila, iniciaba o llegábamos con la idea de que ella afianzara su inglés y lastimosamente pues esto no se dio porque nos tocó, en lo que acordamos ya con los señores después de eso, era que teníamos que buscar apartamento en 2 meses. Entonces ese tiempo de acople se volvió un tiempo de buscar vivienda. La zona por la que vivimos nosotros son los suburbios de Toronto, sigue siendo Toronto, y queríamos que fuera por esa misma zona, sobre todo por el colegio. Aparecieron muchas más personas que nos dieron la mano porque tanto colombianos, canadienses, todo el mundo aquí es muy, muy apto para ayudarle, para tenderle la mano desinteresadamente, y eso es algo que pues uno valora desde el primer momento. Además que este país es realmente hermoso, pues por la zona en que nosotros vivimos, llenos de parques, sitios por donde caminar. En la época que nosotros llegamos, que fue agosto, era un clima perfecto, y ya luego empieza lo del college y el colegio. Entramos al mismo tiempo mi niña y yo. Muy bien, Luis Francisco, excelente que podamos conocer todas estas anécdotas y todas estas cosas que nos pasan en el día a día. Ya lo mencionabas tú, que tuviste algunos inconvenientes con la primera familia donde llegaron, la primera casa donde llegaron a vivir, y es algo de lo que no estamos exentos. Yo también lo puedo compartir en mi caso. Yo también tuve un tema me fui a vivir en una habitación, alguien me rentó una habitación y pues lastimosamente uno no es monedita de oro, por así decirlo, y no caí bien dentro de esta habitación y pues tuve que buscar una habitación luego de nuevo 15 días después de haberme mudado. Entonces es algo que nos pasa en el día a día y que no es fácil, pero es parte de la aventura aquí en Canadá. Empezó el college. Nos contaste que habías certificado tu nivel de inglés. Tu niña también entra a estudiar. ¿Cómo es este primer día en el college? ¿Cómo es este primer día también para tu niña en la escuela? Para los dos fue algo realmente nuevo. Por la parte de mi niña, pues ella venía de un colegio campestre, gigante, mucho sitio para correr, y acá se vuelven colegios realmente más pequeños, grandes aulas, un gran edificio, pero no muchos sitios para correr pues tranquilamente, como uno está acostumbrado en los colegios del norte de Bogotá. Y en mi caso, nada, los nervios de esa primera clase, de esos primeros compañeros, cómo actuar, qué decir, porque pues una cosa es expresarse totalmente en español y
y la cultura, y otra cosa es compartir con gente de tantas nacionalidades. En mi caso, en mi programa yo creo que si habían más de 2 personas que eran canadienses, no eran más. El resto éramos estudiantes internacionales y eso hace que uno tenga que abrir su mente a nuevas culturas, abrir su mente a nuevos puntos de vista. En mi caso, para adaptarme también, yo creo que soy una persona muy adaptable a las situaciones y nada, lo disfruté. Disfruté desde el primer momento, obviamente, con nervios, todo. Lo mismo le pasó a mi niña, con nuevos compañeritos, también la barrera del inglés, aunque ya pues venía ya con algo de inglés afianzado desde Bogotá. Y así fueron transcurriendo los días, ya uno se va abriendo espacio entre las personas, se empieza a hacer sus grupos y pues empecé a formar también mi grupo de trabajo de la universidad con unas compañeras pues con las que trabajé todo el programa, que nos llevamos demasiado bien, trabajamos siempre como muy de la mano y sabíamos de las necesidades de cada uno, entonces nos proponíamos metas, nos poníamos tiempos de entrega con una muy buena comunicación y disfruté demasiado ese periodo que estuve antes de la pandemia. Bueno, muy interesante que menciones antes de la pandemia, porque tenemos que tener en cuenta que Luis Francisco pues entró a estudiar, hizo tal vez 1 o 2 semestres dentro del college y luego viene el COVID, viene esta etapa de incertidumbre, esta etapa que todos hemos vivido durante el año 2020 en la que no sabemos realmente qué vaya a pasar o cuál vaya a ser el resultado de esto sobre nuestras vidas. Entonces yo quisiera que nos contaras, en este caso, hablando del COVID, ¿cómo afectó el COVID la vida diaria tuya y de tu familia y tus planes aquí dentro de Canadá? Bueno, para eso yo creo que me tengo que ir unos meses antes, cuando empecé el college, y debido a lo que nos había pasado con los señores en donde estábamos, que igual estoy eternamente agradecidos porque ellos fueron el primer contacto que realmente tuvimos en Canadá, fue que, pues debido a esas cosas, sabíamos que no íbamos a lograr un arriendo por el precio de eso. Y nuestro presupuesto estaba sobre ese arriendo, sobre todo el primer año. Cuando salimos en la búsqueda de vivienda, nos dimos cuenta de que no lo íbamos a lograr por ese precio. Y también las características de una vivienda que buscábamos, al tener una niña, también se restringe. Uno de pronto de llegar a un basement, a un sótano, no es tan fácil sin saber uno en qué va a estar trabajando, sus horarios. Entonces como dicen por ahí, nos dimos la pela con la vivienda en un sitio que pues yo digo que nos gusta demasiado. Entonces eso hizo que tuviera que buscar trabajo inmediatamente para solventar esos gastos, lo mismo mi esposa, y fue medírsele a lo que fuera. Empezaron a buscar un trabajo para poder solventar sus gastos y para que sus ahorros no se disolvieran tan rápido. ¿Cómo es buscar este primer trabajo? ¿Qué tipo de trabajos buscaban? Bueno, en este caso, y como yo diría como primera recomendación, lo más importante es contactos, referidos. No tienen que ser los amigos cercanos. En mi primer trabajo lo conseguí por un colombiano que era amigo de un polaco, que era el papá de la niña donde Sofía estudiaba. Y ese fue el primer contacto. Él nos dijo, oiga, él está trabajando en un trabajo de descarga de contenedores, de cajas de contenedores. Le pagan bien, es demandante, físicamente es muy demandante, y él me conectó con la persona en este caso. Pues hablábamos en español y él me contaba que era un trabajo duro, y para mí pues ¿cómo decirlo? Una persona que venía solo trabajo en oficina, que lo máximo que de actividad física era cuando me iba en bicicleta hasta la oficina. Ese tipo de trabajos, de ese primer trabajo donde uno tenía que descargar 1,500, 2,000 cajas de, no sé, 10 kilogramos cada una, pues era muy demandante físicamente. Ese fue mi primer contacto en la situación laboral canadiense. Igual tengo enormes y muy buenos recuerdos de ese trabajo, de la gente, hasta el tiempo de transporte, de todo, como conocí no solo Toronto, porque los sitios de las bodegas donde quedan no quedan dentro de Toronto, sino hacia las afueras, y pues el transporte público se vuelve más difícil, cosa que uno en carro se demora media hora,
tranquilamente hacia las afueras se puede demorar hora y media, 2 horas, pero lastimosamente no pude seguir ahí porque como mi horario variaba semestre a semestre, pues no siempre me tocaban los mejores turnos o llegaba tarde por el tiempo, no pasaban bien pues, los buses exactamente, entonces era bastante complicado, pero pues de eso les contaré más adelante. Y mi esposa por su lado, pues como les comenté, tocando puertas. Aquí donde vivimos, la persona, la manager, pues nosotros le hablamos de la posibilidad de trabajo y ese primer trabajo fue ya en un restaurante y con eso nos íbamos moviendo los primeros días, esos primeros dos meses yo creería. Nos estuvimos moviendo. Después de eso, ella consiguió trabajo, pasó literalmente a media cuadra a un Tim Hortons y la contrataron de tiempo completo. Una persona, ahí es donde yo digo, los ángeles aparecen y la manager se tomó casi que personal esa situación que nosotros estábamos viviendo y nos contrató a los dos. Y gracias a eso, es que ahora sí les puedo contar lo de la pandemia, gracias a esos trabajos, a ese dinero que demostramos que estábamos recibiendo al gobierno canadiense, fue que pudimos acceder a los beneficios o a las ayudas del gobierno, porque uno de los requisitos era un dinero que uno tenía que tener en ese momento, haber trabajado y reportado. Entonces, por ese lado muy bien, pero pues en mi caso, y bueno, en el caso de los dos, este 2020 y este 2020 de pandemia se dio porque todo era muy incierto. Muy bien, Luis Francisco, y yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo. Hay que luchar y hay que medírsela a lo que fuera. Y después, como digo yo, es que atamos los puntos hacia atrás, es que le encontramos una explicación a todo lo que pasó. Bueno, Luis Francisco, tu esposa, tu niña ya vivían aquí en Canadá, ya estaban experimentando la realidad canadiense. Hay cosas que antes de venir a Canadá conocemos sobre el país, hay cosas que nos dicen, hay cosas que leemos. Yo quiero que nos cuentes esas cosas que sabías sobre Canadá y que cuando viniste no eran ciertas. Y esas cosas que sabías sobre Canadá y que cuando viniste eran mejor de lo que pensabas. Pues bueno, lo primero que le dicen a uno es que Canadá es muy frío. Y con frío me refiero que uno pareciera que estuviera viviendo en un iglú y picando hielo y pescando focas. No, nada de eso, nada de eso. Esta ciudad es inmensa, con un potencial gigantesco y con empresas totalmente multinacionales. Entonces, el hecho de venir con hijos, por tener un hijo o por traer un hijo le dan dinero, pues eso tiene sus bemoles y tiene sus requisitos, sobre todo para personas como nosotros que no somos residentes permanentes, somos residentes temporales, y para nosotros la reglamentación es un poco más estricta y nos exige tiempo y trabajo para lograr esos estatus. Es verdad que sí ayudan con los niños a medida que le revisan a uno su ingreso y todo eso, si realmente sí es elegible para recibir esos beneficios, eso sí es verdad, pero tiene tiempo, no es algo inmediato, no es algo que uno pueda aplicar inmediatamente. Entonces ese fue la primera cosa que nos contaron, pero que no era del todo cierta. Igual no veníamos pensando en eso, pero es una de las cosas que uno sí se debe intentar datear de eso antes de venir. Y de lo que sí es cierto, sí es un país frío sobre todo en esta época de diciembre, pero no es nada que uno no pueda llevar. O sea, uno puede con una buena ropa, un buen gorro, una buena chaqueta, caminar tranquilamente. Los sitios están construidos demasiado bien para aislarlo a uno del frío. Uno no siente frío en los apartamentos, inclusive teniendo la calefacción apagada, y en general todo está construido para aislarse de esa forma. Entonces uno permanece en los sitios, grandes sitios. Eso sí, aquí uno ve centros comerciales gigantescos que ahorita pues están cerrados, pero totalmente, o sea, es demasiado agradable estar ahí adentro porque son calientes, uno encuentra de todo. Bueno, y lo otro, o lo que nos han contado de Vancouver y lo que ya he vivido en Toronto, son las dos ciudades más costosas, y efectivamente son costosas en el tema, sobre todo de vivienda. Uno debe venir con la idea de unos buenos ahorros que le permitan solventar unos buenos meses, si la idea es conseguir ese primer trabajo que
que a uno le sea diferente de los entry level positions que se llaman, trabajos por ejemplo de McDonald's, un Starbucks, esos trabajos del salario mínimo, o pensar en que uno se le va a medir a ese tipo de trabajos y va a cerrar el grifo de ahorros colombianos. Además que a nosotros no solo nos pegó la pandemia en términos de cierre de cosas, sino nosotros, en mi caso, yo llegué con $1 a 2.500 y llegó a estar a 2.900 y yo tenía que pagar todavía estudios, tenía que pagar, principalmente el estudio, que era el dinero que yo había dejado en Colombia. Bueno, y otra cosa que nos deja la vida en Canadá son lecciones. Entonces entramos a esta sección de las lecciones. ¿Cuál ha sido esta lección que te ha dejado Canadá hasta el momento? La primera, humildad y resiliencia. El trabajo fuerte da frutos. Abrirse a nuevas culturas, no cerrarse en su misma comunidad, en el idioma, eso es lo que a uno le permite ir creciendo en este país y personalmente lo he experimentado. Pues ya mi esposa por fortuna consiguió trabajo en algo relacionado a lo de su carrera de arquitectura, yo también ya voy a empezar mi práctica laboral y ahí es donde uno ve todo el esfuerzo que uno hizo. De pronto de decir, oiga, no salgo, voy a, no sé, a gastarme $100 y en ocio, sino más bien, oiga, los guardo, humildad, de decir, no me gasto esto, pero voy y hago un mercado mejor, ese tipo de cosas que tal vez, y seguramente yo no estaba acostumbrado en Colombia porque pues yo vivía con mis papás, con mis abuelos, entonces eso nunca me pasaba a mí. Yo no era el quien me encargaba de eso y hasta que yo llegué acá aprendí esa lección de ahorrar, pero no solo ahorrar con un propósito de viaje ni eso, sino saber gastar los pesos, en este caso los dólares. Eso de humildad, de no sentirse frustrado porque uno está trabajando en esos trabajos. En mi caso no pasó, pero sé que hay mucha gente que sí le ha pasado, que se frustra, que piensa ¿qué vine a hacer acá si yo tenía toda una vida resuelta en Colombia? Y eso lo hace crecer a uno mucho personalmente. El apoyo de la familia, el apoyo de mi esposa ha sido infinito. O sea, yo no puedo decir que no he dado con una mejor persona que con ella. Es una persona demasiado fuerte. Yo que creía que yo era el fuerte, no, ella es mi bastón para muchas cosas y esa unión que yo he logrado con ella y por todas las que hemos pasado acá, es lo que nos ha hecho más fuertes y de verdad aprovechar el tiempo en las cosas que nos pueden ayudar a ser mejores. Eso también lo ha visto mi hija, lo ha visto y ella ha aprendido, yo estoy seguro que ella ha aprendido mucho de que el esfuerzo honesto, el esfuerzo con buena voluntad tiene sus ganancias representadas. Ya no tiene que ser simplemente solo en dinero, sino también en crecimiento personal. Excelente esa lección que nos deja Canadá, y es que muchos venimos acostumbrados a otras cosas, venimos acostumbrados a tener una vida distinta, tal vez muy cómodos. Ya lo mencionaba yo cuando contaba mi historia en el primer programa, y es que a veces estamos demasiado cómodos y nos da miedo dar el salto, nos da miedo hacer el cambio, pero a veces es que tenemos que arriesgarnos, y así como lo dijo María Elisa en el segundo programa, decía, tenemos que ser valientes, y para ser migrantes hay que ser valientes, y hay que medírsele a lo que sea. Bueno, Luis Francisco, ya para cerrar el programa, vamos a hablar de la pregunta de los oyentes. Varios oyentes nos han escrito, sobre todo oyentes que escuchan ese programa y tienen una esposa, tienen un hijo o tienen varios hijos y piensan en un futuro mejor y piensan que Canadá puede ser la tierra para ese futuro mejor. ¿Tú qué le aconsejarías a alguien que quiere venir a Canadá, pero pues que tiene su esposa, que tiene sus hijos y que le da miedo dejarlo todo e irse a Canadá con su familia? Bueno, en este caso yo podría aconsejarle, primero, datearse muy bien, leer mucho, pues lo que se está haciendo, por ejemplo, con este podcast y con estas entrevistas, que es darle a conocer a la gente las experiencias de vida. Cada persona va a recibir una experiencia de vida diferente, pero hacerse una idea de esas cosas le hace a uno pensar realmente si es lo que quiere. Canadá es un país fenomenal, es demasiado bueno
y demasiado humano, la calidez de su gente. Como en todo lado, pues puede haber personas buenas, personas no tan buenas, pero la calidez de su gente es algo que yo no había visto en otro lugar del mundo. La gente es muy dispuesta a ayudarle y uno ve eso casi que desde el primer momento. Eso sí, hay que respetar las reglas. Aquí es un país de reglas y exigen que se respeten, no ser de pronto un poco fiesteros con saltarse alguna norma y eso. No, cúmplalas y usted va a tener una buena vida, sobre todo en este preciso momento donde uno no es ni de aquí ni de allá. Yo no soy ni de Colombia ni soy canadiense, porque mi permiso no lo dice. En el término de los hijos y de venir con esposa, pues eso es una ayuda gigantesca, muy grande, pero uno tiene que ser consciente de que se tiene que apoyar mucho, de que tiene que dejar a un lado de pronto orgullos y cosas de que venía de su país, pues finalmente porque uno está acá y si vino acá es para lograr las cosas acá y no pensar en qué pasaría si yo me hubiera quedado en Colombia haciendo ciertas cosas. No, pues uno ya está acá y tiene que luchar a salir adelante acá. Los niños son los que más se van a acoplar rápidamente. Ellos cogen el idioma muy fácil, se sienten muy... empiezan a tener sus amigos, pues incluso con mi niña que ha estado en 2 colegios, parte pandemia, parte en casa, lo que yo le oigo decir a ella es que está totalmente feliz de estar en su colegio, con sus amigos, de lo que hablan y pues que uno también tiene que estar muy pendiente, pues de un país un poco más liberal. Y en cuanto al tema de educación de los niños, pues aquí se da para que el niño llegue hasta donde en un principio hasta donde los papás quieren que lleguen y después hasta donde el adolescente o el muchacha quiera llegar. Muy bien, Luis Francisco, y te agradezco mucho todas estas palabras que nos has compartido el día de hoy. Bueno, sabemos que viniste a Canadá como estudiante, que tu esposa tuvo permiso de trabajo, que ahora pues tú vas a empezar tu práctica profesional ahorita en 2021, tu esposa ya logró entrar a un trabajo de su campo. ¿Qué viene ahorita en el 2021 para tu familia y para ti? Bueno, mi frase para el 2021 es, ahora sí, a lo que vinimos. El estudio fue un camino para empezar a echar raíces, como dice, a ya realmente a generar un futuro. Y uno cuando empieza a percibir eso, cuando ve que ya empieza a conseguir su trabajo, sus cosas, es inmensa las oportunidades que uno ve. Son inmensas las oportunidades que uno ve, tanto monetariamente como de calidad de vida, de nivel de educación, de ayudas del gobierno, no solo en temas de subsidios para vivienda y eso, sino el apoyo que le da el gobierno para uno crecer, para uno engancharse bien aquí a la sociedad y ese va a ser nuestro 2021, ya empezar a ahorrar todas esas cosas que hemos venido haciendo, a perfilarnos ya como profesionales acá. En mi caso, pues yo soy ingeniero civil y pues dejé un poco a un lado la ingeniería civil por los requerimientos que me exigen. Como todo país, la normativa, los códigos, las licencias que uno necesita pues son más difíciles, pero como en el 2021 también me gustaría empezar a averiguar qué son esos pasos que yo debo tener para validar mi carrera acá. Ya tengo credenciales o voy a tener credenciales cuando me gradúe. Todas esas cosas realmente, certificaciones que para uno proyectarse aquí, yo diría que es el país de las certificaciones, para uno ascender. Y que el propósito de estudios ahora sea ascender laboralmente, buscar estudios que me permitan, en donde yo voy a trabajar, crecer profesionalmente y ofrecerle a la empresa cosas nuevas. Y también pues siguiendo en la vida académica, si es posible, y con las ayudas también que da el gobierno canadiense para que uno pueda hacer esas cosas. Bueno, Luis Francisco, te agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy en este programa y te agradezco mucho que hayas compartido tu historia con nosotros. Henry, no, muchísimas gracias y esta es una experiencia, seguramente muchas cosas se me quedaron en el aire porque en este año y 4 meses que ha pasado pues han pasado muchas cosas, pero espero haberte ayudado y ayudar a los
las personas que estén interesadas en venir acá a Canadá, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Luis Francisco, muchas gracias. Y también, señores oyentes, también los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran siempre como @VivaCanada Podcast en Facebook y @VivaCanada 2021 en Instagram. También, si ustedes lo desean, nos pueden enviar un correo electrónico con todas sus dudas, con todas sus preguntas a vivacanada2021@gmail.com. También recuerden que estos episodios están siempre abiertos y estos micrófonos siempre están abiertos también a todas sus historias. Así que si usted está en Canadá o si usted ha viajado a Canadá, ha tenido una buena experiencia o una experiencia no tan buena, estos micrófonos están abiertos también para usted, para que usted comparta las historias con otras personas que piensan venir a Canadá, sueñan con venir a Canadá o que también están planeando dar el gran paso y venir al gigante del norte. Bueno, señoras y señores, les agradezco mucho a todos ustedes, mis oyentes, por seguirnos aquí en Viva Canadá.